¿Cómo le va? ¿Estamos solos hoy? Estamos solos, parece, ¿no? Sí, sí, usted, bueno, Maggie está viniendo, usted la tuvo en un móvil, usted sabe que Maggie a esta hora es la hora de mayor aleteo que tiene, ¿no? Sí, está en todos lados. Estuvo trabajando bastante también este fin de semana, ¿no? Sí, Ayer sí. la veíamos también en la cobertura sobre el fallecimiento de Tabaré Vázquez y bueno, ahora hace un ratito estaba allí en la residencia del expresidente. La vi, pude verla, así que bueno, la soledad es simplemente dar cuenta de que es por eso. Pero bueno, le voy a contar lo que tenemos hoy. Hoy tenemos ya en minutos, ya está pronto escuchándonos, inclusive vía Zoom, como corresponde, quien fuera compañero de fórmula del doctor Tabaré Vázquez. En alguna medida lo acompañó en aquella época que se creó el encuentro progresista tan debatido a nivel de la izquierda uruguaya. Rodolfo Nin Novoa, que creo que está en Cerro Largo, si no me falla la intuición, está allá en Cerro Largo. Nos vamos a comunicar con él un poco para, pasadas las horas, uno empieza como a hacer memoria, como a recordar, o como a aquilatar y a tener realmente en cuenta cuál es la profundidad del hecho de la muerte del doctor Tabaré Vázquez, que bueno, que vivió todo el Uruguay ayer, que cubrimos noticiosamente ayer domingo y que seguimos hablando del tema porque las repercusiones continúan. Después vamos a tener una mirada ya de politólogo, Óscar Botinelli, un hombre que también tiene unas cuantas décadas encima mirando la política, tratando de ver y de entender. Vamos a hablar con él un poco el tránsito político, el tránsito del hombre que nadie conocía cuando llegó a la política, ¿verdad? Porque lo dijo el propio Lacalle Herrera, yo no lo conocía, Vázquez me lo crucé en los pasillos de acá, de este canal, cuando fueron electos presidente e intendente respectivamente. Así que dos miradas a lo que es el tema del día, lo que sigue siendo el tema del día, sin evitar mencionar que el crecimiento exponencial del coronavirus nos pone en riesgo, en atención a todos. También es el Día Mundial contra la explotación sexual infantil, niñas y adolescentes, con cifras que meten miedo, más de 400 casos ahí en Uruguay. Hay un aumento exponencial de los casos de explotación sexual aquí en Uruguay, es otro tema que hay que mencionar. Y sobre el final vamos a tener al comisionado parlamentario para las cárceles, Juan Miguel Petit, con quien vamos a hablar un poco de cómo arranca esta etapa nueva allí a nivel carcelario. El comisionado está en una cárcel, está camino a Montevideo, veremos si lo podemos hacer vía Zoom o en ruta o por celular, pero lo vamos a tener acá. Así que tres lindas entrevistas como para quedarse en su casa para mirando la tarde en casa. Sí, muy bien, Exactamente. Nano. Un abrazo grande, bueno, que tengas un buen programa. ¿Almorzó? Almorcé, sí, muchas gracias. ¿Tenías algo para convidar? No tenía nada, de hambre tengo, porque yo todavía no almorcé, pero bueno, yo almuerzo a media tarde, tengo los horarios corridos. Bueno. Nos vemos. Hasta mañana. Hasta luego, Carola. A ustedes, amigos, les cuento lo que siempre les digo a esta hora y en una versión sintética que a veces viene muy bien para recordar. Les voy a hablar de la industria uruguaya. Cuando vayan a comprar algo y vean que dice industria uruguaya, compren con tranquilidad, llévenlo con tranquilidad porque están defendiendo el país y generando empleo. Termotanques Warners, tanque de cobre, 20 años de garantía. Cerraduras Star, únicos con 5 años de garantía. Vende y distribuye Mansor S.A. Cortifaz, líderes en cortinas, 0800 2678. Pinturas Ulbrica, fabricación nacional, tecnología alemana. Bueno, arrancamos esta tarde en casa, un placer en un día sin duda lleno de emoción, lleno de recuerdos, lleno de mirada política. Es un día que pasó ayer el hecho histórico, que fue el fallecimiento del doctor Vázquez. Yo lo decía ayer al terminar subrayado, hoy quizás escriba la primera página de la reflexión, del aporte, de la mirada histórica y política. Y para eso estamos convocando, sé que está convocado por todos los medios, me imagino, Nin, porque usted fue un hombre que estuvo al lado de Tabaré en momentos cruciales, en tiempos clave. Y de eso quiero un poco empezar a hablar. Han pasado las horas, ya el fallecimiento fue ayer, el entierro fue ayer, hoy es un día donde empieza la reflexión. ¿Por dónde van sus primeras reflexiones? Hoy lunes, cuando ya no está el doctor Tabaré Vázquez entre nosotros. Bueno, buenas tardes, Nano. La verdad es que la angustia y el dolor no se van de un día para otro. Fueron muchos años que nosotros estuvimos juntos con el doctor Vázquez, desde el año 90,
cuando él accede a la intendencia de Montevideo por primera vez. Digo por primera vez porque yo estaba en Cerro Largo por segunda vez. Y en el Congreso de Intendentes empezamos a tejer una relación que de alguna manera tenía un principio incipiente en la ley de caducidad y en la conformación de la Comisión Pro Referéndum. Ustedes recordarán, él trabajaba en la parte de finanzas y yo era un militante más activo. Pero a partir de la década del 90 comenzamos a tener coincidencias desde el punto de vista tanto programático como ideológico, porque veíamos que el país iba por un camino que a mí no me convencía mucho, a él tampoco, porque era un hombre destacadamente de izquierda y tenía otras ideas, y que era todo aquel tema de las privatizaciones. Y cuando se promulga la ley de privatizaciones de las empresas públicas, la llamada ley de empresas públicas, y surge la idea de hacer un referéndum igual que se había realizado para la ley de caducidad, ahí empezamos a trabajar juntos, empezamos a coincidir en actos, me invitaban a actos en el que participábamos los dos, y fuimos tejiendo allí una serie de coincidencias, tanto ideológicas como programáticas, y personales además. Yo veía que había mucha empatía entre ambos y él creo que también la veía. Y recurrentemente estábamos conversando sobre temas tanto nacionales como departamentales, porque no dejábamos nuestra tarea como intendentes, obviamente. La ley de empresas públicas pasa, es derogada, después vienen otros intentos, la ley del marco regulatorio de UTE, ustedes lo recordarán, alguna cosa sobre ANCAP. Trabajamos en esas cosas con distinta suerte, pero fuimos tejiendo una amistad. Yo estaba muy preocupado porque veía que yo había votado a quien creía que era un hombre progresista en el Partido Nacional, a Carlos Julio Pereira, pero con la ley de Lemas mi voto había terminado en la calle, con quien tengo una buena relación, pero que no coincidía necesariamente con sus ideas políticas. Y entonces comenzamos a luchar con algunos blancos para tratar de cambiar aquello y de ver si podía haber elecciones internas, si se podía hacer otra cosa, presentar un candidato único como presentaba la izquierda para que el voto fuera más transparente. Bueno, todo eso no se logró y al final un día yo decidí que era mucho más importante trabajar para cambiar el país que para cambiar el partido político al que pertenecía. Y bueno, y con cierto dolor obviamente dejé el Partido Nacional y en las conversaciones con Tabaré Vázquez formamos el Encuentro Progresista. El Encuentro Progresista fue, como usted lo dijo, fue un hito muy importante. Tan importante fue que causó alguna desavenencia y algún resquemor dentro del Frente Amplio, porque había gente que entendía que no era el camino, que se venía el post-Frente Amplismo después de eso. Creo que no fue así. Y verdaderamente a lo largo de los años quedó demostrado que no fue así, porque hoy el Encuentro Progresista fue una herramienta incipiente, dejó de utilizarse y estamos todos en el Frente Amplio, todos aquellos que integramos el Encuentro Progresista, que era la suma de demócratas cristianos, blancos y colorados que queríamos otra cosa. Así que en el año 94 el Tabaré me hace el honor de llevarme y de proponerme como vicepresidente, como candidato a la vicepresidencia. Lo mismo hace en el año 99 y en el año 2004. Y a lo largo de esos años fuimos consolidando cada vez más una afinidad ideológica y una amistad muy fuerte, muy profunda. Cuénteme, Nin, ¿cómo era Tabaré en campaña? En las campañas, en las lides electorales. Tabaré en campaña era un hombre, como tiene sus principales rasgos que hasta los últimos días lo mantuvo, hasta las últimas campañas. Era un hombre muy reflexivo, muy pausado para hablar, que le llegaba mucho a la gente. Él tenía esa habilidad para entender, para escuchar, quizás por su propia profesión de médico oncólogo, además, que hace que esté lidiando permanentemente con gente a la que hay que darle expectativa, esperanza, de vida, porque la lucha contra ese mal es terrible, en general se pierde, lamentablemente.
pero era un hombre que la gente en la campaña electoral, yo sentía que decía, cuando nos escuchaba, decían, ¿viste que estos no gritan? Ninguno de los dos gritábamos. Yo tenía un discurso quizás un poco más encendido, pero Tabaré tenía un discurso muy reflexivo, muy de llegar, muy de pensar, de hacer pensar. Y Tabaré tenía una gran condición, y era lo que le hacía sentir a la gente. Tabaré hacía que la gente creyera que el país podía ser mejor, que podíamos tener otro país diferente, con mayores oportunidades para todos, en materia de empleo, de salarios, de jubilaciones, de salud. La gente creía que era posible. Y a lo largo de esas dos campañas fue consolidando esa idea, y efectivamente, en el 2004 la gente creyó que teníamos otra chance, otra oportunidad de ver otro modelo de gobierno, y fue cuando nos apoyó. Era un hombre reflexivo, lo digo, en la campaña, era mucho de hablar mano a mano, se sentaba con la gente, le preguntaba cosas, les daba su opinión sobre otras cosas. En fin, era un hombre diferente, sin ningún lugar a dudas. No tenía quizás esa verba inflamada de algunos grandes oradores que tiene el país, pero era un hombre que le llegaba a la gente por sobre todas las cosas, y lo hacía con mucha claridad y con mucho convencimiento, y además con muchos resultados, porque la verdad es que en la primera elección el Frente Amplio Encuentro Progresista pasa del 19% que había tenido en el 89 al 30%. En la segunda elección pasamos al 40% y perdemos en el balotaje con Jorge Valle, con el doctor Valle, y en la tercera elección pasamos más del 50%. Así que fue una tarea larga, con mucha propuesta. Tabaré era un hombre que hacía mucha propuesta y nos pedía a los colaboradores que le hiciéramos propuestas sobre temas cruciales, importantes en la vida del país. Y era un hombre que escuchaba mucho a sus colaboradores, ¿no? Inclusive en la etapa de presidente, en las dos presidencias, él reunía al Consejo de Ministros. Yo como vicepresidente participaba en el Consejo de Ministros en la primera presidencia, y como ministro obviamente participé en la segunda. Y él siempre pedía las opiniones antes de dar la ley, la de él, para no influir en nadie, para que cada uno expresara libremente su pensamiento, y para que pudiera después sacar una conclusión que fuera el consenso más grande posible entre todos los integrantes de aquellos consejos de ministros. Así que... Sí, me interesa mucho ahondar un poco en esa cercanía, obviamente, que es un privilegio que usted tiene, que queremos compartirlo, evidentemente, de alguna manera. Todos coinciden que Tabaré, cuando ingresó en la arena política, era un hombre nuevo, que no había tenido la formación en política que muchos políticos tienen antes de llegar al primer acto. De todas maneras, yo le quiero pedir que me cuente cómo vio el proceso de Vázquez cuando fue entrando en la política. ¿Qué ganó Vázquez? ¿Qué adquirió? ¿Qué se llevó para sí de la política y qué no agarró de la política? Bueno, él en realidad, todos entramos por primera vez a la política en algún momento. A mí me sacaron también de un establecimiento de campo, me dijeron que quería que fuera el candidato a intendente y lo fui. Tenía 30 y pocos años, 34 años. Pero Tabaré tenía una condición, y que era un gran pedagogo, digamos, ¿no? Él era profesor universitario y por lo tanto sabía explicar bien las cosas y plantearlas con mucha claridad. Quizás no fue el político clásico, aquel que de traje y corbata se paraba en la década del 60 o del 70, antes del golpe de Estado, en una tribuna, con un discurso encendido y lleno de recursos idiomáticos y adjetivos literarios, sino que era más sencillo, era más llano, pero no menos eficaz, obviamente. La gente le gustaba ese estilo de Tabaré. Tabaré nunca se le pegó eso del político lejano, sino para él la cercanía era un tema
vital, la cercanía con la gente, la cercanía con el pueblo, la cercanía con los ciudadanos. Por eso a él le dieron un premio, en el segundo periodo le dieron un premio por una distinción al Uruguay por el gobierno de cercanía, precisamente. Tabaré había hecho mucho aquellos consejos de ministros en el interior, donde la gente hablaba con los ministros íbamos un día antes, trabajábamos todo el día con la gente que nos pedía audiencia, la gente no tenía que venir a Montevideo para hablar con los ministros. Fue una característica muy fuerte del gobierno de Tabaré, los gobiernos de cercanía. Que rompían un poco la tradición del político tradicional, que en general solo salían las campañas electorales y poca cosa más, ¿verdad? Así que todas esas cosas fueron haciendo de Tabaré un hombre al que se le empezó a mirar con atención, tirios y troyanos, porque era algo nuevo en la política, y realmente creo que esa característica la mantuvo hasta el último día de gobierno. Era un hombre al cual le gustaba mucho, era un hombre además muy afable, muy dicharachero, por llamarlo de alguna manera, hablaba de las cosas sencillas. Imagínense ustedes la cantidad de veces que nosotros tuvimos, sobre todo en este último periodo, donde estábamos muchos juntos en el exterior. Un viaje a China, yo contaba a alguien, son 13 horas de aquí a Europa, según vaya a Madrid o a París, y otras 13 horas a Pekín. Entonces ir sentado al lado de él, porque yo lo acompañaba obviamente, y ir sentado y conversar de muchas cosas con él, nos hacía cada vez intimar más en las cuestiones tanto filosóficas como políticas o programáticas. La vida en los hoteles, en el exterior, por las mañanas, los desayunos en conjunto, mirando las noticias del Uruguay, analizándolas, viendo qué era lo que estaba sucediendo mientras nosotros estábamos de gira internacional. Todas esas cosas fueron hechas con mucha fluidez, sobre todo con mucha empatía, ¿no? Porque Tabaré, por sobre todas las cosas, era un gran humanista. Era un hombre que entendía los problemas de los demás, se preocupaba por las cosas de los demás. Quizás por eso que yo digo, por su propia profesión de oncólogo, ¿verdad? Así que eso fue de algún modo moldeando una suerte de liderazgo muy importante, tanto a nivel nacional como a nivel internacional. Tabaré en Naciones Unidas convocaba a una reunión sobre salud en el seno de Naciones Unidas, e iban 90, 100 personas a escucharlo y a compartir, tanto líderes como funcionarios, como ministros de muchos países. Era un hombre que atraía mucho, sobre todo además por los éxitos que había tenido en algunas materias, en materia social, en materia económica, en materia sanitaria. El Uruguay era uno de los pocos países, sigue siendo uno de los pocos países que tiene una democracia plena. Y esa distinción es para pocos países en el mundo, es para 20, para 15, a veces para menos, y el Uruguay siempre ha estado en eso, ¿no? Hace muchos años que está. Así que tenía muchas facetas, y yo creo que es una característica en general de la actividad política, ¿no? Porque hay que ocuparse de muchos temas, meterse en muchos temas, hablar de muchas cosas, y sobre todo no perder el contacto con la gente y no perder la alegría. Tabaré era un hombre enormemente alegre, era un hombre que le gustaba el intercambio dicharachero, gracioso, hacer la broma allí, pícara, siempre de buen talante, obviamente, ¿no? y con buen gusto. Verdaderamente era un hombre que estaba llamado a hacer lo que fue, y creo que el propio Sepelio lo demostró fehacientemente, inequívocamente, ¿no? La multitud de gente que fue a despedirlo, a aplaudirlo. Yo mismo estaba aquí en Cerro Largo, a las 6:30 de la mañana me enteré de su fallecimiento, agarré el auto y me fui. Y por suerte pude llegar a Martinelli, estar con los hijos, llorar un poco allí en su féretro, porque fueron 30 años, sin ningún lugar a duda, muy removedores para mí y para mucha gente que estuvo trabajando con él, ¿no? Y para el pueblo uruguayo. Le agradecemos muchísimo, Rodolfo Ninoboa, esta emoción y repartir alguna anécdota de esos 30 años de política
junto al doctor Tabaré Vázquez. Muchas gracias por su tiempo y lo dejamos seguir Lo vi recordando. solo una vez, sí, solo una vez lo vi enojado, muy enojado. Le quería preguntar eso, no nos daba el tiempo. Dígame cuál. Porque una vez que yo había hecho unos comentarios sobre Venezuela y Maduro había dicho que el canciller del Uruguay trabajaba, coordinaba con el Departamento de Estado para desestabilizar al gobierno venezolano. Recuerdo. Se agarró una furia, y entonces le mandó una carta pidiendo o pruebas o la retractación. Por cierto que no llegó nada. Pero fue un día que lo vi realmente furioso. Venezuela, nos ha traído lío Venezuela, sin duda, no hay vuelta. Bueno, un placer grande, Rodolfo Nino Noboa. Gracias por su tiempo. Bueno, Abrazo. igualmente. Mucha suerte. Adiós. Nos vemos pronto. Nos vamos a la tanda, rapidísimo. Ya llegó Maggie, así puede en una patineta estar derrapando por el estudio. Tanda y volvemos. 15 horas, 1 minuto. Buenas tardes. Ya tenemos al señor Óscar Botinelli que nos va a estar acompañando en la tarde en casa, analizando toda esta nueva realidad política uruguaya y lo que representa. A los televidentes, buenas tardes. Estábamos haciendo coberturas para Subrayado, así que recién nos prendemos a esta tarde en casa. Antes de comenzar la entrevista con Óscar Botinelli, escuchen bien porque esto es genial. Llegó Crédito Uruguayo, que es la nueva forma de pedir tus préstamos sin papeles. Entrás en creditouruguayo.ui o mandás un WhatsApp al 092-424242 y te podés llevar 20.000 pesos en 18 cuotas de 1.900 pesos en el mismo momento. Pim pum pam en tu bolsillo. Crédito Uruguayo ya. Y Nano, recién lo decíamos, le damos la bienvenida a Óscar Botinelli para abordar también lo que es esta realidad. Ya estuvimos en diálogo con el ex canciller Rodolfo Nino Noboa, quien fuera además el primer vicepresidente de Tabaré Vázquez en su primer gobierno, ya en el año 2005. Queda mucho. Yo recién le mencionaba en la pausa que estos días me tocó ir a hacer la cobertura en la residencia de Tabaré Vázquez, allí en la calle Bullenthal, en el Prado, y los mensajes que se leían en esas cartas que se dejaban, las fotografías, las muestras de agradecimiento, las entrevistas que pudimos hacer, hablando del CUDIM, por ejemplo, hablando del Hospital de Ojos, hablando de las Ceibalitas, es parte del legado que deja Tabaré Vázquez hoy. Pero me imagino que vamos a arrancar por lo pronto por lo que significa el día después de la desaparición física de Tabaré Vázquez. Bueno, muy bien. ¿Qué tal? A ver, cuando uno lee los libros de historia, te dicen, bueno, 14 de julio de 1789 terminó la época moderna, empieza la época contemporánea, como que todo ocurrió en un instante. Entonces uno a veces dice frases un poco de ese estilo, decir, bueno, con la muerte de Tabaré Vázquez se cierra un tiempo histórico en Uruguay. Es verdad que el tiempo histórico tiene sus deslizamientos, pero si observamos que ayer muere Tabaré Vázquez, el 20 de octubre renuncian al Senado José Mujica y Julio María Sanguinetti, Sanguinetti continuando en la Secretaría General del Partido Colorado, pero tratando de trazar la renovación del partido, es decir, como una ida de él, además él ya se había ido, vuelve a una situación difícil del Partido Colorado. Mujica más diciendo, bueno, yo ya estoy para dar consejos, de alguna manera para entronizar algún sucesor. Y también Luis Alberto Lacalle, sobre todo desde la aparición de su hijo en el primer nivel de la escena política, se ha llamado un mutis, autoimpuesto, lo cual determina que todos los que han sido presidentes de la República del Uruguay desde la restauración institucional, bueno, Jorge Valle muere bastante antes de las últimas elecciones, un par de años antes, y ahora, por estas distintas razones, que no son las mismas, con distintos actos, ayer culmina, digamos, prácticamente el cierre de la etapa histórica de esta generación, una generación que en edades va desde el menor Luis Alberto Lacalle, nacido en el 41, el mayor Mujica, nacido en el 35, ¿no? Pero bueno, no es tanto tampoco, sobre todo a esa altura de la vida, la distancia entre ambos. Son los que aparecieron del 85 en adelante. Bueno, Sanguinetti, digamos, en realidad aparece antes.
Él apareció muy joven, fue 2 veces ministro, uno en el gobierno de Pacheco Areco, otro en la parte constitucional, en el arranque del gobierno de Bordaberry, y ya era el candidato del Partido Colorado, del vallismo, más bien dentro del Partido Colorado, había multiplicidad de candidaturas en esa época, en el 84, que es elegido candidato. Es decir, de alguna manera el que tiene, Lacalle más bien aparece después, arma su grupo, era un diputado cuando el golpe de Estado, pasa al Senado en el 84, emerge en el liderazgo político hacia el 89. Mujica, bueno, estuvo en una vida política diferente, la vida de lo que se llamaba la acción directa o la vía armada, y su incorporación a la vida institucional más bien ocurre cuando él es elegido diputado en 1994, cuando el MLN por primera vez presenta candidatos propios, antes había apoyado candidatos amigos cuando se funda el MPP en el 89. Y Tabaré Vázquez es un caso diferente porque venía sin una actuación política previa, ¿sí? Se había afiliado al Partido Socialista, su primera actuación, podemos decir, fue la Secretaría de Finanzas de la Comisión Pro Referéndum contra la Ley de Caducidad de la pretensión punitiva al Estado, es decir, ley de diciembre del 86, el proceso, primero recolección de firmas, luego referéndum, lleva un par de años, y al culminar ese proceso es cuando el Frente Amplio, en una situación muy particular de la vida del Frente Amplio, muy difícil, lo elige candidato a intendente y ahí emerge, digamos, surge la figura política de Tabaré Vázquez, que fue una gran sorpresa para todo el mundo, ¿no? Yo digo que las fechas nunca son determinantes porque el Partido Nacional, sin duda, empieza mucho antes el proceso de renovación. Ya en 2014, Lacalle Pou, con 40 años, se lanza la candidatura presidencial, llega a la elección con 41, bueno, a los 46 alcanza la presidencia de la República. Y en cambio el Partido Colorado ha tenido desde el 2004 intentos fallidos de renovación, desde lo que podía ser el agotamiento de aquel coliderazgo y dualidad y rivalidad Jorge Valle y Julio María Sanguinetti. Y el Frente, bueno, si bien venía anunciado no solo la muerte de Vázquez, que como él mismo lo anuncia, su situación prácticamente ya desde mediados del año pasado, estando en la presidencia, su aspiración a poder entregar la banda presidencial, pero el retiro de Mujica también venía anunciado, Astori está con muchas dificultades para reincorporarse, y por lo tanto en el Frente Amplio se abre una nueva etapa y un nuevo proceso. Creo que esto es muy importante, no desde el punto de vista de la vida de Tabaré Vázquez, sino del proceso político del país, que se abre una nueva etapa, con diferencias en los partidos, pero estamos claramente ante una nueva etapa. Yo diría que hoy Lacalle Pou ya queda como un presidente que no tiene en plena actividad, en 100% de actividad, referentes anteriores, salvo el de Sanguinetti, que continúa como secretario general del Partido Colorado, interlocutor por el Partido Colorado con el presidente de la República. Pero ya no es una persona que se le va a ver en la competencia política del 2024, ¿no? Y es un cambio generacional que se opera en los hechos, porque los referentes que tiene Lacalle Pou son Carolina Cosa en la Intendencia, Orsi en la Intendencia de Canelones y alguna figura más en el Frente. Sí, en el Frente, bueno, primero no hay que olvidarnos que también la renovación implica la aparición de un cuarto partido relevante, claro, que es el Partido Cabildo Abierto, relevante, digo, bueno, un partido con 3 senadores, con 11 diputados, y que, bueno, es una renovación total, el partido es nuevo, no es continuidad de partidos anteriores, ni escisiones, ni fusiones, como han sido todos, incluyendo el Frente Amplio. El Frente Amplio es una transformación de sectores de partidos tradicionales, de partidos, todos ellos fundados a principios del siglo XX. En segundo lugar, porque todas las figuras que integran Cabildo Abierto, ninguna tiene antecedentes de ocupar cargos públicos nacionales, solamente un diputado que fue miembro de la Junta Departamental de Canelones. Entonces ahí hay un liderazgo nuevo en un partido nuevo. El Partido Colorado, bueno, después del retiro de Sanguinetti y Valle, aparece el periodo Bordaberry, se retira tempranamente, porque realmente fue casi 4 años antes de las elecciones últimas, fue en abril del 16,
Y bueno, el intento de renovación, que bueno, el retorno a Sanguinetti frente a un vacío, luego lo de Talvi, que tiene un resultado que puede valorarse de distintas maneras. Yo creo que en realidad fue exitoso, pero que él hace una parábola muy corta, va ministro de Relaciones Exteriores, no quiere volver al Senado, se retira, deja un poco acéfala la conducción del grupo ciudadano, grupo mayoritario del Partido Colorado. ¿Y el Frente Amplio qué tiene? Bueno, primero, tiene, tú mencionabas, la intendente de Montevideo. Y aquí me gusta hacer una reflexión, la he hecho varias veces, que esta intendencia tiene un papel singular, como la tuvo la de Vázquez y las dos de Arana. No es lo mismo ser intendente de un partido opositor, del partido opositor, con un presidente de la República y un gobierno opuesto, que ser intendente del mismo partido que el gobierno, ¿no? Queda más subsumido el intendente cuando es del mismo partido. En cambio acá es el cargo electivo más importante... De más visibilidad. Y más visibilidad después del presidente de la República. Vázquez lo jugó mucho como una especie de contrapresidente de la República en un juego de diálogo y contraposición con Luis Alberto Lacalle. A Arana le tocó ese juego con Julio María Sanguinetti y Jorge Valle. Esta es la quinta vez en la historia de Montevideo que la jefatura del gobierno departamental es de un partido diferente al gobierno nacional. Fueron estas 4 del Frente Amplio y en 1962, cuando el Partido Colorado, con la figura de Eduardo Arroyo Torres, gobierna Montevideo con un gobierno nacional del Partido Nacional, un gobierno colegiado, ambos, el departamental y el nacional. Esto le da a Carolina Cose un papel protagónico en el escenario, digamos. En otro caso, el de Yamandu Orsi, intendente del segundo departamento en importancia demográfica del Uruguay, que además recibió la noche del 27 de diciembre, no sé si la bendición, y el 26 de noviembre la canonización de José Mujica y Lucía Topolanqui, que estuvieron los dos, para que no quedara ninguna duda que estaban pasando el Principado de Asturias, el cetro y la corona real, y que acá está mi sucesor. Hasta los bienes, todo. Todo, ahí todos los bienes y los males. Y después, bueno, está la figura de Mario Vergara, que es una figura que nueva en el plano político electoral y parlamentario, porque bueno, fue en el gobierno Jorge Valle, miembro del directorio de la URSEC, y luego ya por el Frente Amplio es subsecretario de Economía, fue presidente del Banco Central, fue ministro de Economía, y culmina el 1 de marzo, el 15 de febrero que renuncia para ingresar al Senado, como presidente del Banco Central, y ahora sí, senador elegido con votos propios, fue precandidato presidencial el Banco Central renuncia en octubre para poder ser candidato al Parlamento. Octubre el 18, ahí cometió un error. Porque él luego es precandidato presidencial en el 30 de junio. Y la figura de Oscar Andrade, otro candidato presidencial, el más joven de todos, es menor que Lacalle Pou, ¿no? Que surge del plano sindical, una pinta un poco más de caudillo, de hombre de tribuna, de cajón, de subirse un cajón, que es otra impronta distinta. Es decir, que hay 4 figuras, todas sub 60, o menores, o en la cincuentena como Orsi y Vergara, o la cuarentena como, bueno, y Cose, o en la cuarentena como Oscar Andrade, que probablemente por ahí vaya a los caminos de renovación del Frente, que además va a tener necesariamente una reconfiguración, no del todo estruendosa, pero va a haber una reconfiguración de corrientes y sectores, ¿no? ¿Qué siente usted que fue el gran legado de Tabaré Vázquez hacia adentro de la izquierda? Lo quiero llevar al encuentro progresista, a la intendencia. ¿Qué le dejó a la conducción política de la izquierda que ejerció Vázquez? Bueno, ¿qué nos dejó? Claro, dejando de lado el gobierno, ¿no? Yendo a la conducción política, yo diría lo siguiente. Lo primero, él emerge como un candidato a intendente, luego candidato presidencial, pero no líder, luego pasa a ser el referente número 1 del Frente Amplio. Ahí se hace un proceso complicado, que es que se forma el Frente Amplio y ampliado hacia el Encuentro Progresista en el año 94, que dio lugar desde fortalecimientos a chisporroteos entre la conducción del Frente Amplio y la conducción del Encuentro Progresista, sobre todo cuando hubo una dualidad, una diarquía entre
Sereñi presidiendo el Frente Amplio y Vázquez el Encuentro Progresista, que duró muy poco, duró 14 meses. Yo diría que el primer aporte tiene que ver con estilos, y a veces los estilos parece que se está hablando de un tema nada más que de moda. No, los estilos son muy importantes porque reflejan muchas cosas de la persona, de la comunicación, del contenido, incluso la comunicación, que muchas veces no verbal, es a través de los gestos, sí, de los posicionamientos, de la forma. Y Vázquez es una rara avis en la política uruguaya que más o menos tenía dos grandes tipos de personajes. El gran orador que encendía a la gente, un caso típico Wilson Ferreira, o los de discursos que no dejaban de encender también, pero mucho más ligado a un discurso casi didáctico de exponer una idea ordenada y razonablemente, como por ejemplo el caso de Sanguinetti, el caso de Sereñi, el caso de Luis Alberto Lacalle, el caso ya en la izquierda más vieja de Ronnie Arismendi. Y Vázquez sorprende cuando empieza la campaña electoral a mediados del 89, que no era ni lo uno o lo otro. Karina Perelli, una politóloga uruguaya que hace décadas que está en Estados Unidos, que ocupó un cargo importante en Naciones Unidas, hizo un primer análisis semiótico sobre Tabaré Vázquez y lo definió como un pastor, la comunicación de un pastor. Recuerdo. Entonces, él se paseaba en el escenario, fíjense, el orador clásico era alguien frente al micrófono, hablando, gesticulando, y era un hombre que se paseaba por el escenario con micrófono en mano. Bueno, el cambio lo ayuda la aparición de los inalámbricos, ¿no? Si no se hubiera enredado. Pero además, en algo que era una especie de diálogo, no diálogo en el sentido que le contestaban, pero sí la forma de hablar como que estaba dialogando con todo un público, como mirándole la cara a la gente, expresando más bien, uno diría, sueños, sentimientos, sensibilidades. Y una cosa bastante sorprendente, yo diría en la política uruguaya y particularmente en la izquierda, que la mitad de las citas que hacía referían a la Biblia. Siempre los santos evangelios, como dicen los evangelios, y luego, en una primera etapa, después lo abandona, pero yo diría que puede tener unos 3 años o quizás un poquito más, la cita de las venas abiertas de América Latina de Gordo Galeano. Era un poco lo que matizaba esos discursos. Los primeros discursos de él. Los primeros discursos de él. Y además la aparición en televisión, donde los comentarios que recogía, los estudios que se hacían en aquel momento, que la gente no veía un candidato, veía un médico hablando en televisión. Entonces, había muchos médicos en política, pero él que eran políticos de profesión médica. Aquí veían un médico, hablando como un médico al paciente a través de la cámara de televisión, y eso generó un fenómeno ya rápido hacia la elección de noviembre, que se elegía todo junto en aquella época, que apareció un personaje singular. Yo me acuerdo que había estado un par de meses sin verlo en medio de la campaña electoral, y el día de la elección, cuando llega ya intendente electo en el sentido de los votos, que nos vemos, le digo, bueno, inventaste un personaje exitoso, ¿no? Y dice, bueno, es como soy yo, pero pude desarrollar mi potencial, ¿no? Estamos hablando del año 89, ¿no? Entonces, creo que ese es porque es mucho el contenido que supone este cambio de lenguaje. Tabaré en lo político es un hombre que no se sintió a gusto en los escritorios, no se sintió a gusto en diálogos que no fueran de muy pocas personas. En las reuniones de conducción no era el escenario que él se sintiera cómodo. Y él se sentía muy cómodo con la gente, ¿no? Y particularmente lo que podemos llamar los sectores más populares. Es donde más sintonizaba. Tuvo generalmente más dificultad de entendimiento y de feeling con los sectores intelectuales y universitarios. Ahí es donde la figura de él generaba algún tipo de él con los intelectuales y viceversa, algún tipo de cortocircuito. Pero los sectores populares le generaba una adoración fenomenal, que bueno, tú lo viste ahora estos días en frente a la casa de él, ¿no? Hay una frase que la vi varias veces, así escrita, que decía: te dimos sueños
nos entregaste realidades. Sí. Y eso fue muy el sentir de muchas de las personas que entre ayer y hoy se acercaron, ¿no? Y también sería bueno que tal vez amerite un abordaje más sociológico, pero desde el análisis político en la gente, ese legado que le deja, cuánto representa para el país, en la militancia frente amplista y en el resto de la comunidad también, que seguramente, ayer lo mencionaban, haya votantes que son de partidos tradicionales, pero que en determinado momento eligieron por Tabaré Vázquez. Bueno, sí, digo, eso es un fenómeno que quizás haya que analizarlo más adelante, con más frialdad, porque es muy difícil en un país como Uruguay, que los partidos son muy estables, sólidos, de larga vida, distinguir cuánto el voto es al partido, cuánto es a la persona. Hay una síntesis entre partido y persona y el distinguirlo exactamente es muy difícil. Yo diría que, dado el resultado de la elección de noviembre del 89, es probable que el fenómeno Vázquez haya agregado el plus a una base muy sólida que tenía el Frente Amplio, que le permitiera, sí, asegurar obtener la intendencia de Montevideo, que le había sido esquiva tanto en el 84 como en el año 71, ¿no? Eso parecería que es un tema de aporte, de plus que él realiza. Por otro lado, bueno, tan por supuesto que es otro capítulo lo que pueden ser las realizaciones de gobierno. Pero en esa campaña del 89 hay algo muy interesante. Yo le he dicho a muchos candidatos a intendente, no hay cosa más aburrida que ser candidato a intendente de Montevideo. Porque en el interior un candidato puede decir, yo voy a hacer que venga una fábrica acá, y nadie dice que es un disparate, porque la intendencia no tiene nada que ver con la fábrica. Pero sí, los intendentes del interior son grandes gestores que pelean con el gobierno nacional, juegan los diputados del departamento y se instalan fábricas en los departamentos donde los intendentes cumplen función importantísima. En Montevideo, bueno, un viaducto, un puente, unas veredas, llega un momento, la basura eterna, ¿no? La sociedad de la ciudad sucia, en fin. Y Vázquez inicia la campaña cuando todos los demás era todo un plan riguroso de qué se iba a hacer en cada una de las áreas del gobierno departamental. Sorprende hablando una frase que realmente la quisieron atacar porque era fácilmente atacable, pero fue tan contundente que fue un activo y no un pasivo para él, que dijo, yo antes que tapar un pozo prefiero dar de comer a un niño. Entonces va a dejar la ciudad llena de pozos, ¿no? Pero el niño va a comer. Pero además no pudieron porque sonaba a insensibilidad contestar eso por el lado, usted no va a tapar pozos. Y realmente se posicionó como que el tema de política social o política hacia la gente era un tema clave, que de alguna manera lo retoma ahora Carolina Cose cuando el plan ABC. El plan ABC y el apoyo a las ollas populares, y está marcando un tema que sintoniza mucho con lo que fue el estreno de la Intendencia Vázquez o la campaña electoral de Vázquez. Y luego de la Intendencia logra construir una afinidad con otros intendentes que no cristaliza tanto como al principio el Frente Amplio esperaba, pero cristaliza en la captación de Rodolfo Noboa, con él una corriente blanca, y la formación del Encuentro Progresista y lo que fue la fórmula natural entre el candidato del Frente Amplio, que era Tabaré Vázquez, y un candidato que en ese momento no era el Frente Amplio, que era Rodolfo Noboa. Se incorpora al Frente ya habiendo sido elegido vicepresidente de la República. Estamos hablando de 10 años después, ¿no? ¿Cómo ve este periodo de ausencia de liderazgo? La muerte de Vázquez es un ejemplo. Pandemia, izquierda en la oposición. ¿Cómo caracteriza este momento político que se nos viene de aquí en más? Cuando tú dices ausencia de liderazgo, te estás refiriendo el liderazgo, los veteranos, lo que hablamos recién, el recambio. No, porque diría, lo que es bastante claro en este escenario es que a nivel del oficialismo hay dos liderazgos. El liderazgo mayor del presidente de la República, pero además del partido principal de la coalición multicolor, de la coalición de gobierno, que es Luis Lacalle Pou, y el liderazgo Guido Manini Ríos. Yo diría que el Partido Colorado está en una situación un poco rara, porque en este momento tiene liderazgo. Lo que pasa que es un liderazgo a término, un liderazgo para llevar adelante una transición, para buscar los recambios, ¿no? Pero
en el periodo de gestión de gobierno, no nos olvidemos que, bueno, hay un reclamo que oficializó como Partido Colorado, pero lo venía haciendo Sanguinetti desde mediados de año, y que parecería que para febrero o marzo se instala, que es una mesa política de la coalición de gobierno, reclamo que también fue hecho por el senador Manini Ríos, es decir, de ambos lados. Entonces ahí yo diría que no hay ausencia de liderazgo y el Partido Colorado lo que tiene sí es ausencia de liderazgo hacia adelante, digo. El camino ya directo hacia el 2024 y la proyección posterior, no para transitar la etapa de gobierno. El Frente Amplio sí tiene una situación más complicada porque tiene de alguna manera retiro, pérdida de las figuras emblemáticas, de las figuras que habían conducido hasta ahora, tiene el proceso del golpe recibido, porque es muy distinto ser oposición camino al gobierno, que fue la historia del Frente Amplio desde que nace, a ser oposición después de haber gobernado. Es una etapa de vida completamente distinta, ¿no? Donde hay frustraciones de por medio, donde hay errores, donde hay que reacomodar el cuerpo, no es lo mismo haber estado 15 años disfrutando de los sinsabores, pero sobre todo las mieles del poder que se disfrutan mucho. Y entonces tiene que hacer eso, el autoanálisis de aciertos y de errores, el reprocesamiento de liderazgos y la reordenación de corrientes, sectores y de estructura, incluso política. Es decir, desde el punto de vista de la arquitectura del sistema político, el que tiene hoy más complicado sin duda es el Frente Amplio, que puede tener comodidad por estar en la oposición, es decir, de alguna manera no tiene tantas exigencias y las exigencias las tienen gobiernos departamentales, Montevideo, Canelones y Salto, pero sí la tiene complicada en que tiene que hacer el proceso más fuerte de todos. Claro. Botinelli, nos tenemos que despedir. ¿Sabe qué? Quiero así una respuesta cortita. ¿Cuál es la imagen que le queda de Vázquez a lo largo de la historia política? Un recuerdo que tenga, una fotografía que diga, ese día me acuerdo de Tabaré Vázquez. Que lo represente más, ¿se acuerda? Me resulta dificilísimo. Yo diría que uno el recuerdo que es el que me impacta de un Tabaré, que lo había conocido en reuniones solamente, es un poco el estreno de la campaña electoral donde aparece toda esta figura nueva, distinta. En el 89. Estoy hablando del 89. Ha hecho mucho hincapié a lo largo de toda la entrevista en ese año. Sí, en esa campaña. Porque es el surgimiento de la figura de Tabaré Vázquez. Surgimiento político. Surgimiento de la figura, perdón, surgimiento de la figura política de Tabaré Vázquez. Todo lo demás es desarrollo, crecimiento, bueno, y subas y bajas, todo lo que tiene una carrera política, pero es el momento que aparece un personaje. Porque a diferencia de otros que se van construyendo peldaño a peldaño, que empieza siendo un hombre que milita en un lado, después se ocupa un cargo de edil, de diputado, es un hombre que irrumpe en la altura. Claro, por eso lo recuerdo a usted, porque usted es como un buscador de oro. O sea, todo el tiempo picando, encuentra una veta y la emoción, ¿no? Bueno, además yo diría que mientras uno pica buscando vetas y no encuentra, una aparece sola. Claro, se le cae la piedra. Uno no la encontró. Muchas gracias, Botinelli. Gracias por la reflexión, por un placer. Muchas gracias haberlo tenido acá, gracias. Amigos, les cuento a ustedes que se viene el verano, si no se vino ya. Y Óptica Brioso lo sabe, por eso preparó esta excelente promoción. Si están necesitando lentes de sol graduados, te hacen un 15% de descuento y los podés financiar con todas las tarjetas de crédito. Elegí Óptica Brioso. www.opticabrioso.com, también puedes llegar por ahí. San José 1260, teléfono 2-902-5051. En Ciudad de Canelones 33-536 o en Valle y Ordóñez frente a Comeca. Seguinos en redes y entérate de todas las promociones. Óptica Brioso es servicio diferencial. ¿Y usted tiene algo para contarme? Yo tengo algo para contarles porque hoy llega la gran, pero grandísima final y no saben lo que es el canal, no saben lo que es todo el Uruguay prácticamente atento a lo que es la votación de Got Talent Uruguay. Llega la gran final hoy en vivo y en directo de ese espectacular escenario que es el Antel Arena y ustedes por supuesto pueden ser los protagonistas también porque la decisión, como les decimos siempre, es de ustedes y ya van a tener allí en la placa a los participantes, los 12 grandes finalistas de esta jornada que los están viendo allí
en pantalla. Pueden comunicarse al 7020 y votar por su participante favorito, así como lo están viendo en la pantalla. Los 12 grandes finalistas de Got Talent Uruguay, el jurado maravilloso que ya se debe estar preparando, Nano, para lo que es esta noche, ¿no? ¿Sabe cómo están todos? En la cartera. Están en la cartera. Todos. Claudia Fernández, Petinati, Agustín Casanova, María Noel Richetto, todos prontos. Mire, ya con el ensayo de ayer debe haber sido una maravilla. ¿Y la gente? Y la gente que también va a estar atenta, porque lo vas a ver acá en vivo y en directo en la pantalla de Canal 10 y por supuesto con la conducción estelar de la grandísima Natalia Oreiro, que le ha puesto alma, corazón, vida en este nuevo desafío como conductora de un programa televisivo, el más visto de nuestro país. Así que todos invitados hoy, pegadito a subrayado, la gran final de Got Talent Uruguay. Mandan al 7020 mensaje de texto con la palabrita allí de su participante favorito, porque la decisión obviamente es nuevamente de ustedes. Bueno. Muy bien, bueno, qué emoción, ¿eh? Qué emoción. La verdad que ha sido una revelación. El programa en sí, los conductores, las personas que estaban, lo que descubrimos en Uruguay, la gente, los teatros del interior y la manera de hacer un programa de televisión en vivo de esta manera. Es algo que quizá algún día lo charlemos acá con alguno de los integrantes de la producción, lo que es hacer un programa de televisión como este, en vivo, y que no haya detalles para mencionar, ¿no? Sale todo como si estuviera fabricado. Tal cual. Realmente es alucinante. Alma, corazón y vida en ese programa, ¿eh? Alma, corazón y vida. Y talento. Y talento, por supuesto. Y bueno, y vamos a hacer, la última parte del programa está reservada para el comisionado parlamentario para el sistema carcelario, Juan Miguel Petit, que creo que está en viaje volviendo de uno de los penales, o ya llegó, no sé, ahí lo vemos. ¿Cómo le va, Petit? ¿Qué dice? ¿Qué tal? ¿Cómo anda? Sí, tenía toda la intención de llegar, pero bueno, tuvimos algunas demoras en la tarea y quedé aquí a la salida de Libertad, así que bueno, por lo menos estamos conectados. Con mucho gusto de compartir con ustedes este rato. Un placer. Antes de entrar en la materia suya, concreta, un hombre que estuvo hace un rato Botinelli, yo hace un tiempo se lo preguntaba específicamente a él, un hombre que fue votado y en alguna medida aplaudido por todo el Parlamento, donde está toda la gama política del país, como fue usted cuando fue reelecto como comisionado. ¿Qué visión le merece, qué reflexión le merece la muerte del doctor Tabaré Vázquez y mirado políticamente como hombre de Estado y también políticamente? Bueno, yo al doctor Vázquez no lo conocía prácticamente, solamente lo saludé un par de veces, no participé nunca en reuniones de trabajo con él, ni tuve vinculación ni política, ni personal, ni casi ni siquiera institucional, porque trabajamos en ámbitos diferentes. Creo que lo de ayer fue muy impactante, la muerte de él, todas las emociones que se vio de la gente hablan de él, y creo que más allá de las preferencias o los gustos de cada uno, una enorme despedida republicana. Creo que es una señal de él y del país, de cómo personas de muy distintas orientaciones, de muy distintas filosofías, religiones, partidos políticos, que les puede gustar más o menos su manera de actuar, coincidían en algo muy fuerte. Y es que el doctor Vázquez hizo muchas cosas buenas por el país, dejó una cantidad de cosas en marcha, una cantidad de políticas públicas, y que eso es lo central en alguien que se dedicó al servicio público. Así que de esa perspectiva yo también lo despedí con reconocimiento y viendo sin duda una gran cantidad de cosas que él hizo en los años que tuvo en la actividad pública por el país. Y esa es la dimensión que queda del hombre público, las cosas, las políticas, los programas, las innovaciones, las cosas diferentes en distintos momentos, y eso es lo principal, y ese es el reconocimiento más grande que puede tener un servidor público. Él lo pudo tener y eso habla bien de él. Bien, gracias, Petit. Nos parecía pertinente esa pregunta. Entrando ya en su materia, hasta ahora en las cárceles no ha entrado el COVID-19 de manera violenta, como en algún momento se pensó que podía ser un lugar de extrema vulnerabilidad. Pero están subiendo los casos, estamos en un momento crítico, bisagra, pasamos los 300 en el día de ayer. ¿Cómo está el protocolo en las cárceles para prever que esto suceda ahí adentro? Usted que acaba de salir de una cárcel. Bueno, las cárceles siguen teniendo dificultades estructurales. Yo creo que lamentablemente
no vamos a tener un sistema penitenciario sólido, con capacidad de rehabilitación potente, hasta que como país nos demos cuenta de que no puede haber seguridad pública sin un sistema rehabilitador, sin un sistema fuerte, abarcativo y con buena capacidad de respuesta. Y eso requiere una atención, una estructura muy fuerte. Por eso es un sector de vulnerabilidad, sigue siendo un sector de vulnerabilidad que se viene enfrentando de manera muy inteligente, muy positiva, por parte de las autoridades, con medidas de emergencia, paliativas, de esas carencias que tiene el sistema. El hacinamiento, mucho hacinamiento, falta en algunos lugares de espacios físicos adecuados, falta de insumos, muchas personas que no tienen visita y que por lo tanto las condiciones de higiene son muy malas. Bueno, eso es un día a día. Efectivamente, solamente hubo un caso de coronavirus dentro de la cárcel, pero como siempre dijimos, es un día a día, es una lucha permanente día a día, porque además lo que ocurre en la cárcel es lo mismo que ocurre afuera, es multiplicado por 100. O sea, todas las tensiones, las angustias, los temores, los balances y todos esos fantasmas que nos vienen a todos cuando hacemos el balance de fin de año, en las cárceles pegan mucho más. La familia, la no visita a veces, la no visita que tuvieron por el coronavirus. Entonces, todo eso hay que paliarlo con diálogo, con respuestas, aportando los insumos necesarios. Y yo diría que las autoridades están muy atentas, pero la situación es compleja. La vamos monitoreando, nosotros podemos hacer algunas pequeñas cosas, tratamos de hacerlas con mayor entusiasmo, pero hasta ahora se ha trabajado muy bien la emergencia. Ojalá que podamos seguir así. ¿Y cómo ha sido la respuesta también ante esta situación de las personas privadas de libertad en los diferentes centros? Porque también no ver a la familia tan a menudo, ya tenían tal vez un hábito. Bueno, yo he encontrado sinceramente un enorme respeto y una muy buena respuesta. Uno a veces otros sectores de la sociedad que están más informados, que inclusive tienen un pasar mucho mejor, que están al día con información, que tienen absoluta información sobre los riesgos del contagio a terceros, por ejemplo, y que a veces nos han sorprendido por no tomar las precauciones adecuadas, ¿no? Aquí una población de alta vulnerabilidad, con muchas veces dificultades para estar informados, para comprender lo que pasa, metidos en sus propios problemas, uno ve que han puesto muy buena voluntad, se cuidan, cuando ven a alguien de afuera tratan de agarrar un barbijo si lo tienen, enseguida se alejan un poco cuando uno está hablando con ellos. Yo creo que es un dato para señalar. Han aceptado muy buenamente el régimen de restricción de las visitas. Yo creo que muestran de nuevo que es una población con la cual hay que trabajar, con la que hay que rehabilitar, que hay que reintegrar, y hasta que no ocurra eso, tenemos en este momento más de 13.000 personas privadas de libertad, 13.000 personas con medidas alternativas, y miles de hijos de personas privadas de libertad en un país demográficamente con problemas. Sabemos que la población uruguaya tiende a descender, con problemas para el financiamiento de la seguridad social. Esta materia tiene que ser atendida muy especialmente. Parte de la tarea de mi oficina es demostrar por qué es importante, y trataremos de volcarnos a eso el año que viene. Tratar de mostrar en números, no solamente en materia de derechos, en principios filosóficos y éticos, sino también en números de por qué un país se golpea a sí mismo, se daña a sí mismo, cuando tiene un sistema penitenciario que no tiene la capacidad de rehabilitación y de educación que debería tener para justamente para bajar el delito, para bajar la violencia que hay en la calle. Petit, mucho se discutió en el gobierno anterior cuando se hizo la última cárcel ahí en Punta de Rieles, al lado de la vieja cárcel de Punta de Rieles, si era la inversión correcta. Y la pregunta va un poco a usted en el sentido de la parte edilicia. Me da no sé qué decir la parte hotelera, porque suena a una ironía tremenda, ¿no? Porque hoteles no son. Pero lo edilicio de las cárceles, ¿hacia dónde tiene que ir? El penal de libertad está viejo, caduco. Las cárceles en el interior realmente algunas todavía están en la jefatura. ¿Hacia dónde tiene que ir? Es decir, cuando a la hora de invertir, ¿hacia dónde tiene que ir? Bueno, yo creo que hay dos obligaciones que están pendientes todavía de cumplimiento por parte del Estado. La otra vez me decía, hablaba con una persona vinculada al sistema, un jerarca de un organismo, me decía, bueno, pero los presos deberían trabajar. Y bueno, yo creo que los presos trabajan, y muchas veces el que no trabaja es el Estado. El Estado no cumple muchas de sus obligaciones.
Y en realidad Luis Gargarera, un muy respetado constitucionalista argentino, cuando el Estado no cumple sus obligaciones, pierde legitimidad para exigir las obligaciones de otros. Entonces, el Estado está obligado todo a la rehabilitación y a la integración de las personas. El Estado, no el Ministerio del Interior solamente dedica a esa rehabilitación. El Estado, eso implica la salud, la cultura, el deporte, el desarrollo social, la vivienda. Entonces ahí hay muchas materias para que sea el Estado todo el que esté brindando respuestas. Y en segundo lugar, yo creo que ha habido un problema de falta de acumulación de conocimiento y de actores. Y hay un artículo que subrayo, la Ley de Urgente Consideración, que establece la obligación para el Estado también de definir una estrategia nacional penitenciaria. Es un artículo que tiene un contenido interesante, tiene varios pormenores, varios detalles. Lo que debería incluir esa estrategia nacional penitenciaria, que obviamente refiere al trabajo en salud mental, en adicciones, en el trabajo en la educación. Hoy, por ejemplo, una reunión organizada por INR sobre los derechos a la cultura y a la religión, por ejemplo, derechos sociales y culturales, que también se integran a los derechos que a la persona le permiten ser persona y salir de la violencia. Nosotros vamos a trabajar mucho pidiendo esto, golpeando las puertas de todas nuestras contrapartes, con quienes dialogamos mucho, muy bien, intercambiamos ideas, discutimos, planteamos temas, la necesidad de que el país elabore una estrategia nacional penitenciaria. Algunos recordarán lo que fue hace algunos años la Estrategia Nacional de Infancia. Durante varios meses, organismos de infancia de todo el Estado, con técnicos, con consultores, con organismos internacionales, establecieron pautas sobre cómo encarar las políticas de infancia. Bueno, yo creo que tenemos allí la puerta de salida para empezar a diseñar un sistema penitenciario que va más allá de la cárcel. Tiene que ver con la familia, con la educación, con los barrios, con la integración de las personas que salen liberadas. Y hasta, creo yo, hasta que todos los ciudadanos nos demos cuenta que el servicio penitenciario es un servicio para todas las personas, no solamente para el preso, para la familia del preso, para todas las personas. Que todas las personas tienen derecho mañana a cruzarse con alguien que estuvo preso en la calle, y que esa persona no le diga, bueno, no me da una moneda porque salí del penal y me vine caminando, me vine en ómnibus y no tengo donde ir a vivir, no tengo trabajo, no aprendí ningún oficio, soy semi-analfabeto. Todos tenemos derecho a que esa persona tenga educación, sepa leer y escribir, sepa hacer cálculos, tenga donde ir, tenga un proyecto de vida y sea un vecino más. Pero eso requiere un rol del Estado muy activo y sobre todo un rol técnico del Estado muy fuerte. Bien, doctor Petit, le agradecemos un montón esta descripción, esta mirada así de dron que hicimos por el sistema carcelario, porque hay mucho más, sin duda. Lo dejamos volver, porque si está en las afueras del penal le queda un tramo todavía para llegar a Montevideo. Muchas gracias por este tiempo que nos dedicó, que tenga buen día. Muchas gracias a ustedes, mucha suerte y desde ya, bueno, buen fin de año, buenas fiestas, buen año próximo y que los problemas de coronavirus podamos el año que viene verlos por lo menos mucho más pequeños que lo que es ahora o en vías de desaparición. Un abrazo grande y mucha suerte. Abrazo, Petit. Bueno, creo que es el primer saludo de fin de año que empiezan a aparecer, ya empiezan a aparecer, ¿no? Y ya estamos. Ya estamos ahí, diciembre. venimos con la de orejitas paradas, como dicen los burreros. Nano, tenemos que compartir la última pausa. Sí, usted me lo dice. Pero antes les cuento que Helpline es la primera empresa de teleasistencia en Uruguay. Es su tradicional sistema de su teléfono pulsera, ese que han visto a lo largo de todo este tiempo. Se le agrega un nuevo producto que es teleasistencia para dentro y fuera de su domicilio. Helpline está siempre junto a usted para asistirlo en cualquier lugar del Uruguay. Helpline, estás protegido a donde vayas las 24 horas del día. Helpline, 20 años junto a usted al alcance de un botón. Asesórese 2707-4677. Helpline.com.uy. Se nos fue, Correa, se nos fue. Rapidísimo. Se fue rapidísimo el lunes. Antes les quiero decir a ustedes algo simple, concreto y chiquito. Industria Uruguaya, vean el letrero, compren. ¿Por qué? Defienden el país y generan empleo. Financiera Rápido, tu dinero ya. Pastas congeladas Los Dos Leones, tradición que alimenta sanamente. Ollas y sartenes Chef Flon, porque tu cocina habla de vos. Nos vamos.
Lunes extraño, lunes particular, cumpleaños del canal, hay mucha cosita interesante, es un día lleno de cosas para festejar y para reflexionar. A ver mañana. Hasta mañana.